Ok, hoy es el quinto mensaje, la quinta parte de la serie En la Tierra Paz. El título del mensaje, para que usted lo anote, es Paz en la tormenta. Y déjenme empezar por hacer algunas preguntas. ¿Tiene usted planes en su vida? Yo creo que todos los tenemos, ¿cierto? Todos tenemos planes. Yo quiero hacer esto, yo quiero comprar esto, yo quiero lograr esto. Pero esos planes los podemos cumplir todos. Sí, hay personas y hay corrientes por ahí de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento de la nueva era nos enseña que nosotros podemos cumplir todo lo que nos propongamos, ¿no? Pero realmente eso es una fantasía, eso es falso, porque que yo me proponga, que yo cumpla todo lo que me proponga, implicaría que yo tengo control de todo. Y eso no es así. Yo puedo proponerme ser más juicioso, yo puedo proponerme ser más madrugador, por ejemplo, pero yo no puedo proponerme cosas que ya en las que se involucran otras voluntades, en las que se involucran otras personas. Entonces realmente nosotros no lo podemos controlar todo. Y si yo no puedo controlarlo todo, ¿qué me hace pensar que entonces todo lo que planeo se va a cumplir? Porque pues ahí se involucran muchas otras cosas. Entonces realmente no podemos cumplir todos nuestros planes porque escapan de nuestro control, todas las cosas que nosotros anhelamos. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es, ¿todos nuestros planes son buenos? ¿Ustedes qué creen? No todos, ¿cierto? De hecho, la Biblia enseña que el hombre considera que su propio camino es recto, pero a los ojos de Dios no siempre es así. Nosotros siempre nos creemos buenos, nosotros siempre creemos que lo que queremos es bueno, que lo que anhelamos es bueno, y solo en el caminar de la vida nos venimos empezando a dar cuenta, si contamos con esa misericordia de Dios, de que no éramos tan buenos como creíamos y que los planes que teníamos no eran tan buenos tampoco. Entonces no todos nuestros planes son buenos. No todas las cosas que aspiramos a hacer son realmente buenas. Algunas pueden tener buenas intenciones, pero su resultado termina siendo a veces súper perjudicial. Entonces sí, tenemos planes, pero no los podemos cumplir todos. Y fuera de eso, no todos nuestros planes son buenos. Es, ese es el panorama de nuestra vida. Bien. Pero ahora, Dios tiene planes para ti. Piensa en eso. Dios tiene planes para ti. ¿Sabías eso? Ahora, los planes que Dios tiene para nosotros, o déjame decírtelo más bien en esta manera, los planes que Dios tiene para ti son mejores que los planes que tú tienes para ti. Nosotros podemos responder eso con un sí muy cristiano. Y la verdad es que sí tenemos razón cuando decimos que sí, los planes de Él son mejores para nosotros, pero ¿creemos realmente eso? Porque si creyéramos realmente eso, dejaríamos de andar haciendo nuestra voluntad y empezaríamos a hacer la voluntad de Él. Pero cuando nos la pasamos haciendo nuestra voluntad y Dios nos dice mi voluntad es esta y yo digo, pero es que yo quiero hacer esto, ¿realmente estamos creyendo que los planes de Dios son mejores que los nuestros? No. Realmente creemos que como que, pero es que mi plan es chévere, el tuyo no. ¿Sí? Y ahí estamos obrando de una manera necia. Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías 29:11, uno de los versículos que hemos trabajado o tratado en nuestro material de Te reto a ser mejor para memorizar, la ruta de crecimiento, lo describe de una manera maravillosa. Y aunque tú lo quieras leer allí en tu Biblia, déjame leértelo aquí en la traducción del lenguaje actual y escucha lo que dice. Mis planes, aquí está hablando Dios, así que
por favor, quiero que estés muy atento. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. Amén. Estos son los planes de Dios. No nos está diciendo específicamente qué es lo que va a hacer, pero nos está diciendo qué es lo que hay detrás de todo eso. Y Él está diciendo que sus planes para nosotros no son malos, no son para mal, son para nuestro bien y son para darnos un futuro lleno de bienestar. Él nos quiere dar un futuro y una esperanza. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? Amén. Sin embargo, y acá viene un sin embargo importante, los planes de Dios, aunque son buenos y son para nuestro completo bienestar, no se llevan a cabo en la manera que nosotros imaginamos. Bien, no se llevan a cabo en la manera que nosotros imaginamos. Resulta que con los planes de Dios es necesario esto, escúchamelo, pasar por tormentas, ¿vale? Es necesario pasar por tormentas. Los planes de Dios para nosotros, aunque son buenos, incluyen tormentas. Y es necesario pasar por ellas. Entonces, hoy Dios quiere enseñarte cómo tener paz en las tormentas. En las tormentas de la vida, mientras los planes de Dios se van cumpliendo. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, hoy queremos pedirte que traigas tu sabiduría y tu luz a nuestras vidas, Señor. Bendícenos hoy para que tu palabra sea entendida. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda entender lo que tú quieres decir, hables a nuestro corazón y hoy salgamos de aquí con una fe fortalecida, Señor. Creyendo que no hay nada mejor, Señor, que ser tus hijos, confiar en tus promesas y estar tomados de tu mano en los momentos difíciles, Señor. Resplandece en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, entonces, ¿por qué no le dices a la persona que está por allá a tu lado, Dios tiene planes y los cumplirá? Dios tiene planes y los cumplirá. ¿Crees eso? Amén. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 2 de Lucas, los primeros 7 versículos. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. En esta serie hemos estado hablando de cómo el nacimiento de Jesús nos da tanta esperanza, tanta verdad, tanta revelación, luz, paz en la tierra. Paz, dice la palabra del Señor. Y nos estamos preparando para celebrar esa Navidad, ¿no? En esta paz que el Señor nos da. Gracias a que Él vino por nosotros. Dice así la palabra del Señor, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, para los que de pronto están en sus celulares y pueden cambiar de versión. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Amén. Ok. Listo.
Imagínese usted esto. A mí este pasaje me inquieta y me toca el corazón, porque ustedes saben, mi esposa está embarazada, tiene un poquito más de 6 meses, y pues ya se empiezan a sentir los cambios, ¿no? Se cansa súper rápido, a veces tiene dolores, le dan calambres, ya no está pudiendo dormir bien, le toca sentarse ya en cierta manera, acomodarse en tal manera, ponerse una almohada a ver si la barriga le pesa menos, en fin, cositas como esas. Ahora, cuando Dios tiene planes, hemos dicho que los planes de Dios no significan que a mí todo me va a salir bien. En nuestra inmadurez espiritual a veces nosotros pensamos que seguir a Dios y obedecerlo a Él es a cambio de que todo me salga como yo quiero. ¿Sí o no? Y estamos equivocados. Imagínese, entonces habría una persona que diría, uy, voy a seguir a Dios a ver si ahora sí me gano el baloto. ¿Sí? Voy a seguir a Dios a ver si ahora sí el Señor me atrae a esta chica doblegada, atada, subyugada, así como los brujos esos, ¿no? Y queremos que Dios actúe a nuestro favor y todo nos salga como queremos. Eh, y creemos que esos son los planes de bienestar de Dios para nosotros, pero no es así. Imagínese José y María. María fue elegida para ser madre del Señor. Tremendo plan de Dios. ¿O no? Eso es un honor. Un honor. Y por eso, incluso hoy, 2000 años después, la consideramos bienaventurada. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero eso no significa que entonces todo fue para ellos una maravilla. Para que ese plan se cumpliera, tuvieron que pasar por tormentas. ¿Ven? Dice ahí la palabra del Señor que un día al emperador de Roma se le dio por hacer un censo. Un día se levantó con ganas de hacer un censo. Vamos a hacer un censo. ¿Para qué fin? Fortalecer el ejército, tantas cosas. Había intereses, obviamente, pero un día le dio por hacer un censo en todo el territorio del imperio y pues a todos les tocó. El emperador era Augusto o César Augusto. Y pues, ¿qué les tocaba a todos? Irse a la tierra de sus antepasados, vivieran donde vivieran. Pues José y María vivían en Nazaret, en la región de Galilea, y les tocaba irse a Belén, en la región de Judea. ¿Sabe cuánto había de distancia? 130 kilómetros como mínimo. Y eso no era en la época nuestra. ¿Sí? De aquí en esta época, un viaje de 130 kilómetros en un carro se lo pega en 2 horas. Si hay buen tráfico, ¿no? Si hay buen tráfico, o sea, mejor dicho, si no hay carros en carretera, sin semáforos ni nada, se gasta 1 o 2 horas, más o menos. Imagínense en esa época, ¿cuánto se podía gastar uno para recorrer 130 kilómetros? Días, sin duda. Yo creo que ellos no se fueron a pie, de pronto y que tenían un burrito. Yo me imagino eso, ¿no? Pero dice el pasaje que María estaba en estado de embarazo avanzado. Cuando llegaron a Belén, al poquito tiempo fue que nació Jesús, lo que nos permite pensar que ella tenía, póngale, imagínese usted, unos 8 meses de embarazo. O sea, tenía señora panza, ¿cierto? Y entonces, viendo yo a mi esposa que tiene 2 meses menos de embarazo, yo me imagino ellos yéndose para Belén 130 kilómetros, caminando un ratico y ella, ay, espere. Ay, no, venga, descansemos un ratico y se sentaba, ¿sí o no? 130 kilómetros. Estoy muy cansada, me duelen los pies. Súbame al burro. Subo al burro una mujer de 8 meses de embarazo. Entonces la subí ahí, hágale. Y el burro que quería empezar a caminar más rápido, ay, pasito. ¿Sí o no? Tuvo que haber sido así. Y como iban de camino, 130 kilómetros varios días,
¿Dónde iban a pasar la noche? Pues yo me imagino que llevaban equipo para armar su tiendita. Ella embarazada durmiendo en el piso, porque en esa época las colchonetas inflables no existían. Embarazada de 8 meses durmiendo en el piso. ¿Será que pudo dormir? Yo me imagino que eso tuvo que haber sido muy difícil. En una situación como esa, si es que fueran, es que nos vamos a ir a ver con mis familiares más queridos, no, a cumplir con un censo que se le dio al emperador romano hacer, y ellos judíos, no sería una situación como para decir, pero ¿por qué? ¿Por qué se le dio? Para alegar, de pronto, yo creo que fueron días incómodos. Y como el viaje para ellos tuvo que ser difícil y lento, pues ¿qué pasó? Al llegar a Belén, ya Belén estaba así, ya estaba repleta de gente y no encontraron dónde hospedarse. Y por eso fue que les tocó quedarse en un pesebre. Y ahí se le vino el niño a María y nació en un pesebre. ¿Dios tenía planes? Sin duda, pero tuvieron que pasar por dificultades. Bastante incómodo, bastante incómodo. J.N. Darby expresó la vida, un resumen de la vida de Jesús de la siguiente manera. Escuche esto. La vida de Jesús comenzó en un pesebre, terminó en una cruz y a todo lo largo del camino no encontró dónde posar su cabeza. Esa fue la vida de Jesús. ¿Sí o no? Fue llena de grandísimas cosas maravillosas, súper agradables. No, mire, nació en un pesebre, murió en una cruz a los 33 años y en medio no tuvo donde posar su cabeza. Él mismo lo dijo. ¿Y será que la vida de Jesús tenía un plan? Claro que sí. El plan más glorioso que se ha podido llevar a cabo en toda la humanidad. Y de eso vamos a hablar un poquito más en 8 días. Entonces Dios tenía un plan con el nacimiento de Jesús, Dios tenía un plan para María, Dios tenía un plan para José, y ahí no terminamos, podríamos quedarnos hablando de cómo fue difícil para ellos todo eso. Sí, lo que pasa es que ahí ya me demoro un montón, pero póngase a pensar en el hecho de que José haya tenido que ver que María estaba embarazada y él no se había acostado con ella porque no se habían casado, estaban comprometidos. ¿Cómo pudo haber sido eso para él? ¿Sí? Ahora, el bebé nace y Herodes ordena matar a todos los niños en Belén. A ellos les toca escapar e irse a vivir a Egipto por un tiempo. Tormentas, 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 tormentas por todo lado. Pero el plan de Dios se tenía que cumplir porque Él lo había anunciado siglos atrás por medio de sus profetas, entre esos el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Si tú de pronto te demoras buscando mucho en la Biblia, tienes Biblia física, yo te recomiendo que más bien escuches, toma nota y ya los pasajes los puedes mirar con más calmita en tu casa, pero por ahora escucha. Miqueas 5:2 dice lo siguiente, es una profecía para Belén, la ciudad donde nació Jesús. Dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dios escogió a una ciudad pequeñita, Belén, para que allí naciera el Salvador. Y eso lo profetizó Miqueas muchísimos años antes. Siglos habían pasado antes de que naciera Jesús y aquí ya se estaba profetizando que Él nacería en Belén.
Entonces piensa en esto. Cuando Dios tiene planes, y de hecho cuando nosotros tenemos planes, necesitamos que todas las cosas encajen para que los planes se cumplan, ¿cierto? Y por eso es que nosotros no podemos hacer que todos nuestros planes se cumplan porque no tenemos la capacidad de controlar absolutamente todo. Pero ¿será que Dios sí puede controlarlo todo? Wow, esto es supremamente importante porque si Él profetizó siglos antes, muchos siglos antes, que en Belén nacería el Salvador, entonces Dios tenía que hacer algo para que eso sucediera, porque podía haber nacido en cualquier otro lado. Y de repente está María con su señora barriga de 8 meses, pero en Nazaret. ¿Qué hacemos para que se vaya a Belén? El censo. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios es soberano sobre el corazón de los gobernantes. Dios fue soberano sobre el emperador romano. Así que el día que a él se le empezó a meter en la cabeza la idea de hacer un censo, no era él. Era Dios el que estaba detrás de eso, obrando para cumplir esto. Probablemente Augusto César se creía el personaje más importante de la historia. Y tenía razones. El imperio romano era el más fuerte de la historia. Y él era el que dirigía ese imperio. Él se creía el más importante de la historia y dijo, vamos a hacer un censo para fortalecernos como imperio. Pero la verdad es que él no se imaginaba que solo estaba siendo un instrumento de Dios para cumplir la promesa de la venida del verdadero personaje más importante de la historia, Jesús. Y él ni se enteró. Ni se enteró Augusto César de que esa decisión del censo estaba cumpliéndose por todo lo demás detrás de eso, un plan mucho mayor, el plan de Dios. Proverbios 21:1 dice algo preciosísimo acerca de esto que acabamos de decir. Mira lo que dice. Como canales de agua es el corazón, vuelvo a empezar. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Quiere que contextualicemos este versículo a nuestros tiempos? Es como si dijéramos, como canales de agua es el corazón del alcalde. Como canales de agua es el corazón del presidente. El corazón de nuestros gobernantes está en la mano de Dios y Dios lo dirige a donde Él le place. Podemos tener un gobernante que nos guste o un gobernante que no nos guste. Eso ya son opiniones nuestras en el carácter o en la dimensión de lo político. Pero Dios es soberano en el corazón de estos hombres. Dios cumple sus planes por medio de las decisiones corruptas o no corruptas de estos hombres. Dios lo controla todo. Dios lo controla todo. ¿Tú crees eso? Para que Dios cumpla sus planes, las cosas deben suceder como Él quiere y cuando Él quiere. Y si las cosas han de suceder como Él quiere y cuando Él quiere, definitivamente se hace necesario que Él controle todas las cosas. Si Él no puede controlar todas las cosas, entonces las cosas podrían llegar a suceder de manera diferente. Pero para que las cosas sucedan como Él quiere y cuando Él quiere, entonces es necesario que Él las controle. ¿Hay algún plan de Dios que se pueda frustrar? No. Entonces, Él todo lo controla. Dios controla todas las cosas. ¿Por qué no le dices eso a tu vecino? Dios controla todas las cosas. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2. Dice así.
Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Bien. Aquí nos habla de unos sabios que vinieron de Oriente. Otras versiones hablan de magos y tradicionalmente los conocemos como los Reyes Magos, ¿cierto? Inclusive se han inventado que eran tres, que uno se llamaba Melchor, que otro se llamaba Gaspar, que otro se llamaba Baltasar y que uno de ellos era negrito. ¿Sí o no? Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿sí? La Biblia nos dice solo que eran unos sabios que venían de Oriente. Ni siquiera nos dice que eran tres, podían haber sido 10. Cuando se refiere a que eran de Oriente es porque de pronto venían de Babilonia, lo que hoy en día sería Irak, al oriente de Israel, Mesopotamia, toda esa región del oriente. Y ellos llegan a Jerusalén y dicen: estamos buscando dónde va a nacer el rey de los judíos porque hemos visto su estrella, hemos venido a adorarlo. Bueno, lo que más o menos se sabe de estos sabios es que eran personas importantes de otras naciones. Algunos dicen que de pronto eran gobernantes, otros no, pero eran personas influyentes, ¿sí? Los llamamos reyes magos, ¿sí? La mayoría de Biblias habla de ellos como sabios, bueno, en fin. Pero lo que algunos opinan es que ellos eran como una especie de astrónomos, astrólogos de la época, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos una clara distinción entre un astrónomo y un astrólogo, ¿cierto? Pero en esa época eran casi la misma cosa. Es decir, los que se la pasaban mirando las estrellas y estudiaban su movimiento y todo eso, tenían ciertas creencias supersticiosas también al respecto. Era parte del pensamiento de la época. Entonces estos hombres, por alguna razón, vieron una estrella y entendieron que esa estrella los iba a guiar al lugar donde iban a ser el rey de los judíos. ¿Cómo sucedió eso? No lo sabemos. Realmente la Biblia no nos dice eso. ¿Será que es que estos hombres, aunque vivían en otros territorios, eran judíos y por eso conocían del nacimiento del Mesías? No lo sabemos. O quizás de pronto eran personas que, aunque vivían en otros territorios, ya conocían algunas profecías por lo que estaban en las escrituras del nacimiento del Mesías. Quizás ellos conocían los oráculos de Balaam. ¿Conocía usted los oráculos de Balaam? Esos están en la Biblia. En Números, el libro de Números, de los capítulos 22 al 24, usted va a poder conocer la historia de Balaam. Estamos hablando de los tiempos en los que Israel ya había salido de la esclavitud en Egipto e iban camino a poseer la tierra prometida. Entonces estamos hablando de más de 1000 años antes de Cristo, ¿sí? En los tiempos de Moisés estamos hablando. Y en esos tiempos ellos iban como pueblo caminando por el desierto y un día tuvieron un encuentro con otro pueblo llamado el pueblo de los amorreos. Y ellos tuvieron una batalla y vencieron. Y por esa victoria que tuvieron se empezó a esparcir la noticia de que un pueblo estaba avanzando en el desierto y que estaban obteniendo victoria sobre sus enemigos por el Dios de ellos que los respaldaba. Entonces, entre todos esos que se enteraron, hubo un pueblo que se enteró de eso, un pueblo llamado Moab. Y el rey de ese pueblo llamado Moab se llamaba Balac. Balac se entera
de que Israel es un pueblo que viene pasando por el desierto y que está venciendo a los pueblos a donde ellos llegan, y resulta que Israel se va acercando a Moab. Se entera de eso. Los israelitas vienen para acá. ¿Cómo se puede haber sentido Moab? Le dio susto. Le dio susto. Se asustó por eso. Entonces, según sus creencias, ellos tenían que buscar la manera de vencerlos y acudían a sus dioses o acudían a cultos raros, a hacer sacrificios, a hacer cosas para que los dioses los favorecieran y pudieran tener victorias. A este rey se le ocurrió acudir a un adivino. Y ese adivino se llamaba Balaam. ¿Listo? No vaya a confundir los nombres. Balac es el rey de Moab. Balaam es el adivino, el de los oráculos. ¿Sí? Balaam era un adivino probablemente de una región que se llamaba Madián. Y era una especie de mago. Vea usted lo curioso. Balaam era una especie de mago. Cuando hablamos de mago, usemos más bien la palabra hechicero. No se imagine usted por allá a Gustavo Lorgia, ¿sí? A uno que saca conejitos y todo eso. No, no se imagine eso. Más bien como una especie de brujo, un hechicero, algo así. ¿Bien? Alguien que le gustan las artes ocultas y todas esas cosas así como místicas. Este señor Balac, el rey, manda a unas personas a contactar a Balaam para que Balaam maldiga a Israel. Y Balaam tenía una muy buena reputación entre los pueblos paganos, y los hombres poderosos lo buscaban a él para saber el futuro, para bendecir o maldecir a otros, a fin de que sus planes se cumplieran. ¿Le suena eso? ¿Será que hoy en día la gente hace cosas así? ¿Será que la gente se va a buscar a ver quién les adivina el futuro o quién les hace esta o esta otra cosa para que sus planes se cumplan? Sigue sucediendo hoy en día. En Números, el capítulo 22, en el versículo 6, este es el mensaje que Balac, por medio de sus emisarios, le envía a Balaam. Escuche esto, dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda yo derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Balaam tenía fama, o sea, lo que él decía pasaba. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Entonces, este señor cobraba por eso. Haga de cuenta, él era como el indio amazónico de por allá. ¿Sí? Pero tenía una muy buena reputación en ese entonces. Pero este Balaam como que también conocía algo acerca de ese Dios. Porque apenas le llegan con la noticia, él les dice: espérese un momentico, voy a consultarlo, quédense conmigo esta noche y mañana les doy respuesta. Y dice que él consultó al Dios de los israelitas. Cosa curiosa, ¿no? Y Dios le respondió. Este hombre no era judío, no era del pueblo de Dios, era pagano, bendecía y maldecía por plata, pero dice: espere que voy a consultarlo. Y se pone a preguntar: Dios de este pueblo, ¿qué hago? ¿Sí? Y Dios le responde, le dice lo siguiente. No, ese no le puse la cita acá. No, mentira, sí se la puse en el capítulo 22, los versículos 12 y 13. En la traducción del lenguaje actual, mire lo que le responde Dios. Dice: entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, y atención a esto, ni le eches la maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo.
no maldigas a Israel porque yo haré que le vaya bien a Israel. Amén. Yo haré que le vaya bien a Israel. Pregunto, ¿Dios controla todas las cosas? Bien, entonces mire el panorama de Israel. Israel va como si nada y ellos ni se imaginan lo que está pasando en ese momento. El rey de Moab los quiere acabar y está contratando a un mago para que los maldiga. Pero este mago que va a maldecir a Israel por plata, él recibe el mensaje de Dios y le dice, no vaya. Entonces él les responde y les dice, ¿sabe qué? Lo siento, no voy. Se devuelven ellos a donde el rey y les dice, dijo que no. Entonces este señor dice, ¿cómo así? Les manda a otros emisarios más de mayor autoridad, de mayor jerarquía y con más plata. Que maldiga a Israel, mire, le vamos a dar más. Y él dice, ni porque me den no sé cuánto voy a hacerlo, pero espere consulta. Ay, Balaam. Dios le había dicho no y él dice, espere consulto. ¿Usted alguna vez se ha portado así con Dios? Que Dios le ha dicho que no y usted, espere, yo vuelvo a orar. Eso a Dios no le gusta. Cuando Dios ha dicho no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Bien. Y entonces este señor Balaam otra vez vuelve y consulta y Dios entonces le permite ir. Pero le advierte, vaya, pero usted va a decir solo lo que yo le ordene decir. El caso es que se va en su burrito y de repente el burro ve un ángel. Y entonces el burro se asusta por el ángel y se va por otro camino y a este Balaam se le empieza a saltar la piedra y le pega al burro, que es por allá. Y el burro otra vez va y el ángel vuelve y se le aparece y el burro se asusta y coge para otro lado y en 3 oportunidades este señor le pega al burro y en un momento algo sucede. Yo no sé si usted me va a creer esto, pero la Biblia lo dice. El burro se voltea y le dice, ¿por qué me pega? Llevo no sé cuántos años sirviéndole, ¿alguna vez yo había actuado así? Esto es algo que a uno lo deja perplejo. En ese momento, a Balaam se le abren los ojos espirituales y ve al ángel. Y el ángel se le acerca y le dice, ¿por qué le pega al burro? Si él lo único que hace es servirle a usted. Y él se atemoriza y dice, perdón, yo no había visto. Y el ángel le dice, el burro me vio y por eso me temió, pero usted no me teme. Y dice la Biblia que es el ángel del Señor. Cuando usted vea que la Biblia dice el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se refiere a una manifestación angelical de Jesucristo. Y dice, el burro me temió a mí, pero usted no me va a temer. Y él dice, perdóneme, he pecado, ¿me devuelvo? Y el ángel del Señor le dice, no, vaya, avance, pero tenga en cuenta, usted va a decir es solo lo que yo le ordene. Vuelvo y pregunto, ¿Dios controla todo? Sí. Yo no entiendo cómo es posible que un burro hable, pero Dios controla todo. Y para que Dios cumpla sus planes, Él va a hacer lo que sea. Amén. Amén. Y sus planes son, ¿cómo? Buenos. Esa es su voluntad y claro, ahí están sus planes, buenos, agradables y perfectos. Pero ¿qué habíamos leído al comienzo? Que sus planes no son para mal, sino para bien. De su pueblo, de los que lo aman. Llega este señor Balaam, finalmente se reúne con Balac y Balac le dice, listo, párese allá y lance su maldición, hágale. Él le dice, bueno, yo le advierto,
Yo voy a decir lo que me salga en ese momento, lo que se me ordene decir. Y cuando va a empezar a lanzar la maldición, empieza a bendecir a Israel este hombre, a bendecirlo. Pero ¿qué le pasa? Si yo le voy a pagar es para que los maldiga. Camine allí para el otro lado. En 4 oportunidades lo hace. Y este hombre no puede maldecir a Israel. En la tercera oportunidad, Balaam dice lo siguiente. Números 23:8 dice, pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? ¿Alguien puede decirle amén a esto? Amén. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Estás prestando atención? ¿O sin televisor no estás conectado? ¿Cómo puedo maldecir a quienes Dios no? Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres tus planes o los planes de Dios? Pero ponte serio. ¿Quieres tus planes o los planes de Dios? Porque los planes de Dios son de bendición. Y nadie puede maldecir si Dios no ha maldecido. Y nadie puede condenar si Dios no ha condenado. Y en el cuarto y último oráculo que va a lanzar Balaam, dice lo siguiente en Números 24:17. Escuche esto. Este es Balaam hablando por el Espíritu Santo, aunque no pertenecía al pueblo de Dios y aunque era un hombre malo porque bendecía y maldecía por dinero. Él estaba ahí en este momento diciendo eso, era solo como un instrumento de Dios. Pero escuche lo que dice acá. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Atención. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo? ¿Estás viendo de quién está hablando? Como 1500 años antes, este hombre está ahí parado supuestamente para maldecir a Israel y lo que dice es, se levantará una estrella y un rey surgirá en Israel y va a vencer a Moab. ¿Y quién era el que lo estaba contratando? El rey de Moab. ¿Sabe cuál es mi teoría? Esto es pura conjetura mía. Que estos reyes magos, fueran quienes fueran, había entre ellos algunos que conocían esto y entre ellos había personas que eran de esos territorios y que dijeron, en algún momento vieron una estrella y tuvieron un entendimiento especial y dijeron, esa es la estrella. Van a ser el que nos va a destruir. Hay que ir a adorarlo. Hay que ir a implorarle misericordia. Esa es mi teoría. Pudo haber sido diferente, pero pudo haber sido así también. Porque ¿por qué otra razón ellos irían a adorar a un bebé judío? Si no era sabiendo esto. Entonces los magos del Nuevo Testamento parecen no ser muy diferentes a Balaam. Y como digo, quizás están buscando este rey para que la ira de Dios no caiga sobre sus pueblos. Y son guiados por una estrella. ¿Escuchó lo que acabé de decir? ¿Guiados por una estrella? ¿Qué es eso? ¿Estás viendo que Dios tiene el control sobre el emperador? Lo vimos, ¿no? Sí. ¿Dios tiene el control sobre los animales? Sí.
Dios tiene el control sobre los ojos de los seres humanos para que a veces puedan ver o no ver. Dios tiene el control sobre los adivinos, sobre los reyes, sobre los magos, sobre los hechiceros, sobre los profetas, sobre los seres humanos. Dios tiene el control sobre las estrellas. ¿Cómo pudo una estrella guiarlos? Yo no entiendo. Algunos dicen que se trató de una conjunción entre Júpiter, Saturno y Marte. Se alinearon esos tres planetas y se vio en el cielo una estrella como nunca antes, y eso sucedió en el año 6 antes de Cristo, y pues se calcula que Jesús nació en el 6 antes de Cristo. Ya para dar datos históricos y todo eso, no debemos tomarnos el tiempo de ahora. Entonces pudo haber sido eso. Pero otros dicen que Dios pudo haber creado una luz con apariencia de estrella para ese momento específico. O algunos pueden haber pensado que quizás fue un ángel tan resplandeciente en los cielos que lo que hizo fue guiarlos. No sabemos. Lo que la Biblia nos dice es que ellos vieron que era una estrella. Pero si los guiaba, entonces esa estrella se movía. ¿Sí o no? ¿De qué otra? Una estrella no va a decir por allá. No. Se movía. Lo que sí sabemos es que estos sabios vieron la estrella, la relacionaron probablemente con la estrella profetizada por Balaam, buscaron al rey de los judíos, guiados por esa luz, y lo encontraron. Mateo capítulo 2 del 9 al 11 dice así. Mateo capítulo 2 del 9 al 11 dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Dios controló todas estas cosas porque tenía un plan. Y ese plan lo había anunciado siglos atrás por medio de sus profetas. Mire qué otra profecía se está cumpliendo aquí. Isaías 63 dice lo siguiente: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quiero volverlo a leer. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué lindo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cierto? Dios todo lo está controlando en tu vida. Y te está permitiendo pasar por tormentas, por situaciones difíciles. Pero quiero que sepas esto, todo eso Dios lo está controlando para cumplir sus planes sobre tu vida. Ten paz en la tormenta, porque Dios lo controla. Y para cerrar, recuerda a los 12 discípulos en la barca, cruzando de un lado a otro. No les tomaba mucho tiempo, pero mientras cruzaron, preciso, se alborotó el clima. Y empezó a llover, y el mar se alborotó, y ellos iban así: Señor, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si ustedes algún día han estado en mar abierto por allá, yo nunca, pero eso debe ser horrible, ¿sí? He pasado otras situaciones angustiosas, yo me imagino la de ellos tremenda. ¿Qué hacemos? Y ellos que eran
pescadores, ellos sabían sortear la tempestad, todo eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Ey, Jesús! ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba dormido. Al lado de ellos estaba. El Señor se estaba echando su motoso. Y lo cogen y lo despiertan y le dicen: Señor, es que no, ¿qué te pasa? ¿No ves que estamos pereciendo? El Señor se para. Cálmense. Se acabó la tempestad. Se sentó. Yo no sé si seguí durmiendo, pero todos quedaron así. ¿Y este quién es? Que hasta los vientos y los mares le obedecen. Ten paz. Dios tiene el control. Dios está guiando tu vida. Y Él va a cumplir sus planes. Y ten en cuenta, sus planes son de bien, no de mal. Sus planes son para darte un futuro y una esperanza. Amén. Dentro de 8 días vamos a hablar del supremo de todos sus planes. ¿Cuál es el plan más importante de Él y qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Amén.